Hola, buenos días. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de cinemática, ¿verdad? Entonces, en las clases pasadas aprendimos, ¿verdad? Que si a mí me dan el vector posición de la partícula para todo tiempo, yo puedo calcular su velocidad y su aceleración para todo tiempo, ¿cierto? En la clase pasada aprendimos que en muchos casos de la física es muy común, o es quizás lo más común, es que a mí me den la aceleración y, ¿verdad? De la aceleración quiero calcular la velocidad y de la velocidad quiero calcular la posición. Entonces, en una dirección derivo y en la otra dirección integro, ¿verdad? Entonces, vamos a recordarles en una dirección que a mí me dan la aceleración en función del tiempo, la velocidad para un cierto tiempo t, la puedo escribir como la integral entre un cierto t1 y t de b de t, perdón, a de t, ¿verdad? Si a mí me dan la aceleración, yo tengo que dar algunas condiciones iniciales, ¿verdad? Porque no es suficiente decir, bueno, este objeto está sometido a tal fuerza. Van a decir, bueno, pero ¿dónde está el objeto, verdad? ¿O qué velocidad inicial tenía? Tengo que dar alguna condición inicial. Y la posición para todo tiempo viene dado, ¿verdad? Integrando la velocidad ¿ok? Entonces, fíjense, en la clase pasada vimos que había unos casos especiales, son simplemente ejemplos, ¿verdad? No es que yo me voy a aprender de memoria estos casos, eran casos particulares. Uno que vimos la clase pasada era el caso que la aceleración es cero. Si un objeto no tiene aceleración, ¿verdad? La aceleración es cero, la velocidad al tiempo t es la misma que al tiempo t1, o sea, la velocidad siempre es constante, siempre es la misma. Esto implica que b de t es b, no depende del tiempo, es decir, es constante. Constante. ¿Ok? Y si b es constante, entonces cuando voy a hallar la posición para todo tiempo, es la integral de b a un tiempo t', pero b es una constante, sale de la integral, ¿verdad? Entonces esto es b por multiplicado por t menos la posición al tiempo t1. ¿Ok? Que es la fórmula que ustedes se conocen o se recuerdan que dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso es válido solo si la velocidad es constante. Por ejemplo, si yo escojo T1 igual a 0, o sea, digo, el tiempo inicial en que comienzo a medir cosas es 0, entonces eso me dice que R de T es velocidad por tiempo menos la posición inicial, ¿verdad? Donde R sub 0 es R de T igual a 0. ¿Ok? Por supuesto, eso es ese caso particular en que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, vean que la distancia aumenta linealmente con el tiempo. ¿Ok? ¿Qué otro caso particular hay? Bueno, el otro caso particular, ¿verdad?, que puedo poner es el caso de aceleración constante. A igual a sub 0, un vector constante. ¿Ok?
Por favor, no vayan a confundir la parte vectorial con la parte dependencia de tiempo, ¿de acuerdo? Aceleraciones es un vector, velocidad es un vector, ¿de acuerdo? El hecho que la aceleración sea cero quiere decir que el vector es velocidad constante. Todas estas relaciones son vectoriales, ¿de acuerdo? El vector posición, un tiempo t, es el vector velocidad multiplicado por el escalar tiempo r sub 0, ¿ok? Aquí lo que me dicen que el vector aceleración es una constante, es decir, no varía en el tiempo, sigue siendo un vector, ¿cierto? Entonces digo, bueno, si la aceleración es constante, mi relación me dice que b de t para un tiempo t es, vean aquí, la aceleración es una constante, sale del integral y me queda, ¿verdad? Y vale a sub 0 por t menos la velocidad a un tiempo t1. ¿Ok? De nuevo, si escogemos el tiempo t1 como 0, digo el tiempo inicial en que comienza mi movimiento, lo llamo tiempo 0, me queda que la velocidad para todo tiempo es la aceleración, que es constante, por t, donde v sub 0, estoy diciendo que es la velocidad para el tiempo t igual a 0. ¿Ok? Y esa es una relación familiar para ustedes, ¿no? Velocidad igual a aceleración por tiempo. Pero, insisto, eso es solamente válido para un caso muy particular en que la aceleración es constante. Bueno, y si tengo esto, ¿verdad? Ahora lo que hago es, sustituyo, voy a hallar la posición. R de t es igual a la integral, voy a seguir escogiendo que el tiempo inicial es 0, entre 0 y t, de b de t, pero b de t es a sub 0, por t, menos b sub 0, vector, ¿no? Menos r sub 0. Estoy aquí, ¿verdad? La posición es igual a la integral de la velocidad, la integral temporal de la velocidad. Perdón, disculpen, por favor, aquí, estas dos relaciones, aquí hay un signo menos. No, estaba bien, disculpe, estaba un más, porque venía de b menos tanto. Quizás aquí, por favor, aquí fue donde está, corrijan aquí, aquí es un signo más, aquí es un signo más, aquí es un signo más, aquí es un más y aquí es un más, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de dónde venía este término? Pues yo integro la derivada. ¿Cómo? En el último es un más, gracias. Yo tengo la derivada, digo, por ejemplo, db a dt es a, entonces digo, db es a dt, integro este lado, digo la integral de db entre b1 y b2 es igual a la integral de a dt entre t1 y t2. De un lado me queda b2, que es b a t igual a 2, menos b de t igual a 1, es igual a la integral de a de t entre t1 y t2. ¿Ok? Entonces, claro, b de t2, un tiempo t, es esto más esto. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos con el caso particular, insisto, que es el de aceleración constante. Entonces digo, bueno, r de t viene dado por esta integral, entonces r de t es igual a ¿qué? A sub 0 es constante, sale la integral y me queda la integral de t, esto es a sub 0, t cuadrado sobre 2, más b sub 0 t, más r sub 0, ¿de acuerdo? Otra ecuación que les es familiar a ustedes, ¿verdad? Que distancia un medio, aceleración por tiempo.
Pero, insisto, eso solamente para el caso particular de que la velocidad es constante. No pueden que yo les doy un problema cualquiera y les digo, miren, aceleración es 2t cuadrado más tanto, y le digo, ¿cuál es la velocidad? Aceleración por tiempo. Eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Velocidad es aceleración por tiempo, sí y solo si la aceleración es constante. Si yo les doy una aceleración que depende del tiempo, no pueden usar esa expresión. ¿Ok? Entonces, insisto, por favor, solo para el caso de aceleración constante. Y estas relaciones no tienen que aprendérselas de memoria, ¿de acuerdo? Ustedes simplemente las pueden deducir en cualquier momento. Una particularidad que tiene el movimiento con aceleración constante es la siguiente. Fíjense, voy a hacer algo. Voy a despejar t de esta expresión. ¿Ok? Voy a despejar t de esa expresión y voy a decir que t es igual a... Ok, fíjense. Yo tengo un problemita, ¿no? ¿Cómo despejo t de esta ecuación? Quiero despejar t de aquí. ¿Ok? ¿Cómo lo despejo? Entonces ustedes me dicen, bueno, profesora, despejando, ¿verdad? Con la forma usual. Digo, v de t menos b sub 0 es igual a a sub 0 t. Y ahí, ¿verdad? Ustedes me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? T, perdón, esto es una mancha del pizarrón, ¿ok? Me dicen t es b menos b sub 0 entre a sub 0 y me dicen, no, pero no se puede dividir por un vector, ¿cierto? Entonces, aquí para despejar t, y eso es la diferencia de que ustedes están trabajando con vectores, no están trabajando con números. Si yo les pongo una ecuación con números, ustedes despejen, me dice t es esto entre esto, pero el problema es que aquí yo no puedo pasar a sub 0 dividiendo porque yo no puedo dividir entre vector porque eso no está definido, ¿verdad? Entonces, si yo les pidiera ahora, pero despejen t, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, lo que yo tendría que hacer es hallar el módulo de ambas relaciones. Si yo hallo el módulo, sí puedo despejar, ¿ok? Entonces ahora lo que hago para despejar t, voy a calcular el módulo de ambos lados, ¿ok? Y voy a decir, voy a calcular el módulo al cuadrado. Fíjense, yo voy a decir b de t, o sea, voy a elevar ambos lados al cuadrado, vamos a ponerlo así. ¿Está claro por qué no puedo despejar? Simplemente porque no puedo dividir por el vector. Multiplicar un vector al cuadrado, ¿qué quiere decir? Si yo les digo tengo un vector cualquiera A y le digo lo elevo al cuadrado, lo que estoy sacando es su módulo al cuadrado, ¿cierto? Eso es igual a multiplicar el vector por sí mismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por definición, el vector al cuadrado lo defino de esa forma. Y esto sería el módulo de A al cuadrado. Bueno, entonces fíjense que aquí tengo módulo de b de t menos módulo de b sub 0, que es la velocidad a un tiempo inicial. El módulo de esto al cuadrado es igual a sub 0 cuadrado por t cuadrado. ¿Ok? ¿Está bien? A sub 0 cuadrado es el módulo de aceleración al cuadrado. Ahora sí, ahora como son números, ahora sí puedo despejar. Puedo decir ahora que t es igual a ¿qué? A b de t menos b sub 0
¿ok? Ahora, si tengo una relación perfectamente válida matemáticamente, yo no estoy dividiendo por ningún vector, estoy dividiendo por el módulo, ¿ok? Entonces, en otras palabras, t es igual a la raíz cuadrada, o lo puedo poner así, es el módulo de b de t entre, donde, bueno, lo voy a escribir así, ¿ok? Bueno, si quieren. Ok, vean por favor qué es el módulo de A. Fíjense que ustedes miran, bueno, pero T es más menos. Sí, pero el tiempo negativo no está definido, ¿verdad? Entonces simplemente la solución negativa no la tomo en cuenta. Y eso lo hice porque ahora yo quiero meter en esta expresión que tengo acá, quiero meter el tiempo. Entonces voy a poner aquí R de T entonces es igual a 1/2 de A sub 0 vector por el tiempo al cuadrado, que es más B sub 0 por T, vector por el tiempo, que es ¿de acuerdo? O sea, el tiempo que despejé con un poquito de cuidado porque estaba hablando de vectores, lo meto acá. Vean por favor, aquí no hay ninguna división por vector, por supuesto, este es el módulo al cuadrado, este es el módulo del vector. Ahora, fíjense que esa expresión yo la puedo escribir de esta manera. Esta expresión, ¿quiénes son los vectores aquí? El vector es A sub 0, ¿verdad? Es un vector, B sub 0, que es un vector, y la posición inicial, que es un vector. Entonces yo puedo decir que R de T menos R sub 0 es igual a alfa, una cantidad alfa que depende del tiempo, no es una cantidad variable. Esto depende del tiempo porque vean que aquí tengo una velocidad que depende del tiempo por A sub 0 más otra cantidad que depende del tiempo por B sub 0. ¿Ok? Simplemente estoy reescribiendo la relación. ¿Quién es alfa de T? Simplemente, ¿verdad? Alfa de T aquí es simplemente identificando, ¿verdad? Alfa de T es igual a esta cantidad aquí que acompaña la sub 0, es un medio, es un número, ¿ven? De B, le voy a escribir explícitamente la dependencia del tiempo, está en la velocidad esta que está aquí, entre A sub 0 cuadrado y beta de T es este término, ¿verdad?, que acompaña al B sub 0. ¿Ok? No hice nada, ¿no? Llegué a esta expresión sustituyendo el tiempo y ahora la escribí de otra forma. La escribí de esta forma, donde alfa de T y beta de T son números, son escalares. Aquí no hay vectores, el vector es A sub 0 y B sub 0. Y son números que cambian en el tiempo porque vean que alfa de T está asociado con la velocidad que varía en el tiempo. Simplemente les escribí eso para que se den cuenta que ahora lo que yo estoy diciendo es que R de T menos R sub 0 y les recuerdo, por favor, que todo esto sigo
en el caso particular en que A es constante. ¿Ok? En ese caso, R de t menos R0 es igual a alfa de t por A sub 0 más ¿qué quiere decir esa expresión? Esa expresión lo que quiere decir es, fíjense, si yo tengo un sistema de coordenadas y digo, bueno, miren, la velocidad, inicialmente mi objeto estaba aquí, R sub 0, y después de un tiempo, mi objeto está aquí en R de t. ¿Ok? Lo que me está diciendo es que R de 0 menos R sub t, realmente el movimiento siempre se va a realizar sobre un plano generado por los vectores A sub 0 y B sub 0. Porque, ¿qué me está diciendo esto? Que la diferencia entre estos dos, que es el desplazamiento del objeto, ¿verdad? Siempre está en un plano que está creado por los vectores A sub 0 y B sub 0. Si yo les digo a ustedes, tengo un vector cualquiera, A igual a ¿qué me dicen ustedes? Ese es un vector que siempre está en el plano XY, ¿verdad? Distendido por IJ, aquí es lo mismo. Aquí lo que me está diciendo es que el movimiento, realmente mi partícula se va a mover siempre en un plano dado por los vectores A sub 0 y B sub 0. O sea, el movimiento con aceleración constante se realiza en el plano definido por los vectores A sub 0, que es un vector constante, ¿verdad? Es la aceleración y la velocidad inicial. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si A sub 0 y B sub 0 son paralelos? En ese caso, ¿qué tipo de movimiento voy a tener? ¿Qué pasa que si la aceleración constante y la velocidad inicial son paralelos? ¿Cómo? ¿Cómo es el movimiento? Rectilíneo, ¿no? Fíjense el ejemplo. A sub 0 y B sub 0 son paralelos. Entonces el movimiento es rectilíneo. Lo que tengo es que una partícula para t igual a 0, vamos a suponer que se mueve en esta dirección. Digo, esta es la velocidad de la partícula para t igual a 0. Y le aplico una aceleración en la misma dirección. Puede ser en un sentido o el otro. Entonces, si yo tengo un movimiento, un objeto que en un momento dado tiene una velocidad y le aplico una aceleración que es paralela o antiparalela, digamos, a esa velocidad, el objeto ¿qué va a hacer? Se mueve en línea recta, ¿verdad? Es lo que se va moviendo en la misma dirección que venía, ¿ok? Y va disminuyendo o aumentando su velocidad dependiendo hacia dónde apunta. Entonces el movimiento es en línea recta. Distinto sería el caso, por ejemplo,
en que A sub 0 y B sub 0 son perpendiculares. ¿Ok? En ese caso supongamos que tengo un objeto que va con esta velocidad. Digo, en un momento dado el objeto va con esa velocidad, pero se le aplica una fuerza que le provoca una aceleración que va hacia acá. Por ejemplo, su aceleración es así y es constante. ¿Qué tipo de movimiento va a hacer el objeto? Se va a curvar, ¿cierto? Él iba con esta velocidad, pero se empieza a curvar, o sea, el movimiento aquí va a ser, él va a describir trayectoria, va a ser algo de este estilo. ¿Ok? No va a ser una circunferencia, cuidado. ¿Por qué? Es más, va a ser algo así. No es una circunferencia porque para que fuera una circunferencia, la aceleración tendría que ser siempre hacia el centro, ¿cierto? No es el caso porque este es un caso con aceleración constante, la aceleración siempre es hacia abajo. O sea, él se va moviendo, pero su aceleración siempre va hacia abajo. Le escribo una parábola realmente, ¿no? O, por ejemplo, el otro caso sería si la velocidad es hacia acá, pero yo le estoy aplicando una aceleración constante hacia arriba, el objeto lo que se va a ir desviando así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? El movimiento es en un plano. ¿Cuál es el plano? El que dan A sub 0 y B sub 0. ¿Esa partícula podría salir del plano del pizarrón? No, porque el movimiento con aceleración constante siempre está en el plano de A sub 0 y B sub 0. ¿Ok? Después vamos a ver ejemplos, pero por favor recuerden, todo esto es un caso muy particular en que la aceleración es constante. ¿Ok? Fíjense que vamos a hablar un poquitico de la aceleración. En general, la aceleración es un vector asociado al cambio de velocidad. ¿De acuerdo? Y recuérdense, como la velocidad es un vector, ya sea que cambie su dirección, su módulo o su sentido, hay aceleración, ¿de acuerdo? Porque es un vector. Yo podría escribir así, yo puedo escribir la velocidad, la podría escribir siempre así. ¿Cierto? Cualquier vector lo puedo escribir de esa manera, donde el módulo lo escribo de esta forma. Siempre puedo escribir un vector como su módulo por un vector unitario en la dirección del vector, siempre. Es una forma de escribirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, por definición. ¿Ok? Entonces, como yo escribí el vector velocidad de esta forma, aplico la derivada de un producto, es la derivada del módulo de velocidad con respecto a t más vean esta relación. Vean por favor lo que son trabajar con vectores. Esta relación dB vector es muy distinta que dB módulo, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que la aceleración realmente tiene dos componentes, vamos a decirlo así. Hay una componente que está asociada al cambio del módulo de la velocidad. Si el módulo de la velocidad cambia, hay aceleración, ¿de acuerdo? Aunque la dirección sea la misma. Fíjense que esta componente de la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad, pero está asociada al cambio del módulo. Y tiene otra componente
que está asociada al cambio de la dirección de la velocidad v unitaria. Si el vector v unitario cambia es porque cambia la dirección, ¿ok? Entonces realmente aquí se ve claro que cuando yo tengo aceleración es porque cambia el módulo o porque cambia la dirección o porque pueden cambiar los dos, ¿de acuerdo? Pero yo puedo tener un movimiento con rapidez constante, no velocidad, rapidez constante que es acelerado. Porque la rapidez lo que dice es el módulo de la velocidad. Yo puedo tener un objeto cuyo módulo de velocidad es constante, pero está acelerado. Y hay un ejemplo que ustedes conocen, ¿cuál? Un ejemplo en que la rapidez es constante, pero el movimiento es acelerado. El movimiento circular uniforme. Es un caso particular. ¿Se acuerdan? El otro día habíamos hablado lo de las agujas del reloj. Dijimos, el movimiento circular uniforme. El secundero siempre se mueve con la misma rapidez, porque si no el reloj adelantaría o atrasaría. Pero el movimiento no es uniforme, tiene que haber aceleración. ¿Por qué? Si el objeto describe una curva, hay aceleración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la aceleración es la derivada del vector velocidad. Cambie el módulo o cambie la dirección, hay aceleración, ¿ok? Entonces, y eso lo vimos la vez pasada. Si yo les digo, recordando un poco la vez pasada, tengo un objeto y esta es su trayectoria. Y les pregunto, ¿será el movimiento acelerado o no? ¿Y ustedes qué me van a decir? Sí, ¿verdad? Porque siempre que describe una curva tiene que estar acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad es la tangente, pero la velocidad, si es una curva, que no es una línea recta, la velocidad cambia. Entonces déjenme hacer un dibujito un poco menos feo. Supongamos que yo tengo algo así. Entonces digo, bueno, la tangente aquí, esto es a un tiempo t1, a un tiempo t2, la velocidad aquí, ¿ok? La velocidad está cambiando, la trayectoria es curvilínea. Implica que el movimiento es acelerado. Es más, en general, la aceleración va en la dirección hacia donde se curva. ¿Por qué? Bueno, vean, la aceleración es la derivada en un instante dado de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo aquí, sí, para un tiempo muy infinitesimal, esto es para, claro, lo voy a dibujar exagerado para que lo vean, ¿no? Pero esto es para un tiempo t1, para un tiempo t2, cambia la tangente, por supuesto. La diferencia entre v1 y v2, caramba, vamos a ver si puedo hacerlo un poquito, que se vea un poquito mejor. Este es v a t1 y este es v a t2. La tangente cambia. La diferencia entre estos dos vectores está asociada con la aceleración, ¿cierto? Entonces la aceleración realmente va a apuntar hacia la parte de la curva. En cambio, si la curva es hacia arriba, la aceleración va siempre hacia el centro de la curva, ¿no? Vean, por favor, cuando cambian las derivadas, la tangente, si yo resto las dos tangentes, la velocidad, cuando estoy en esta zona de la curva, la aceleración va hacia acá, y en esta zona la aceleración va hacia arriba, ¿ok? No es constante, por supuesto. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Ok, vamos a ver. Me dice, dos móviles que se mueven sobre el eje X
parten simultáneamente del origen. ¿Ok? Y me dicen que el primer móvil parte del reposo con aceleración igual a menos 6t más 4. Bueno. El segundo móvil se desplaza con velocidad constante menos 4i. Entonces me dice, ¿cuál es la distancia que los separa cuando sus velocidades son iguales? Y la segunda es, ¿en qué instante chocan? Si es que chocan, ¿no? ¿Ok? Este es un problema típico de cinemática. Tenemos dos objetos que se están moviendo y me dan unas condiciones y me dicen, bueno, ¿cuándo van a tener velocidades iguales, van a chocar, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense, en este tipo de problemas que hay dos móviles, yo siempre sugiero que uno escriba separadamente los dos móviles y diga, primer móvil, segundo móvil. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el movimiento es en una dimensión en ambos casos. ¿Ok? No tengo que preocuparme por vectores. En este caso, movimiento una dimensión, que es X, ¿no? Entonces digo, el primer móvil, ¿qué tipo de movimiento tiene el primer móvil? Tiene un movimiento con una aceleración variable, ¿verdad? ¿Qué es esta? Entonces el primer móvil tiene una aceleración, insisto, no voy a escribir los vectores porque el movimiento está en una dimensión, a por t más 4, y esto es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué condición me dan? Me dicen que para t igual a 0, ¿dónde está el objeto? Acuérdense que si a mí me dan la aceleración, eso no me permite tener determinado completamente el movimiento, ¿verdad? Porque tengo que saber algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Para t igual a 0, ¿dónde está ese objeto? En el origen, ¿verdad? Algún origen que yo definí. Yo digo, entonces voy a poner A1, porque es el primer móvil, R1, 0, es 0. ¿Por qué? Porque me dicen que parte del origen. O sea, este movimiento es un movimiento que se lleva a cabo en una línea recta. Este es el eje X. Yo escogí en algún punto, dije, ese es 0,
Y el movimiento era tal que ambos objetos empezaron a moverse acá. ¿Y qué velocidad inicial tenía este objeto? 0, porque me dicen parte del reposo, dice parte del reposo. Entonces, esto es el primer objeto. ¿Ok? El segundo móvil tiene aceleración 0. ¿Por qué? Porque tiene velocidad constante. Tiene una velocidad que siempre es constante, que vale menos 4. ¿Qué quiere decir ese menos 4? Que se está moviendo hacia acá, ¿verdad? Es decir, en t igual a 0 yo tengo los dos objetos, uno de ellos moviéndose hacia acá y el otro objeto está en reposo pero empieza a estar acelerado, ¿no? Y la posición inicial de este señor, V2, R2, este es constante, y R2 de t igual a 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque me dicen que parte del reposo. Ok. Entonces ahora ya puedo escribir las ecuaciones del movimiento. Vamos a ver. Entonces voy al primer móvil. Tengo la aceleración para todo tiempo, integro y hallo la velocidad, ¿verdad? La velocidad para a un tiempo t cualquiera del primer móvil viene dado por la integral de 0 a t de A1 ¿ok? Vean que no estoy poniendo vectores, esto es una dimensión, entonces tengo que integrar esto me queda menos 6t cuadrado sobre 2 más 4t más B1 que es 0, ¿verdad? El primero parte del reposo. Entonces, esto es la velocidad del primer móvil para todo tiempo, ¿de acuerdo? Integro por la definición, integro, ¿verdad? Más B1 en t igual a 0, pero para el primer móvil esto es 0 porque me dicen que parte del reposo. Ok, ahora lo que tengo que hallar es la posición para todo tiempo, ¿cierto? La posición para todo tiempo la voy a llamar X porque esto es una dimensión. X1 de t será la integral entre 0 y t de B1 de t, llamar la prima para que, más X1 de t igual a 0. Tengo que integrar B1 de t. Esa integral, esto es 3t cuadrado, ¿verdad? Me queda 3t cubo sobre 3, me queda que es menos t cubo más x1 a t igual a 0, que es 0, ¿no? T cuadrado, gracias. Entonces estos son metros sobre segundo y estos son metros. ¿Ok? Para el primer móvil. Ya tengo toda la información del primer móvil. Segundo móvil. Segundo móvil tiene aceleración igual 0, velocidad constante. Entonces su posición x2 de t simplemente es la integral de su velocidad ¿de acuerdo? Bueno, como b es constante, esta integral simplemente me da menos 4t más x2 de 0, que es 0.
Entonces ahora ya tengo toda la información de ambos objetos, ¿verdad? Miren, un detalle que es importante. En los problemas uno tiene que saber leer toda la información que nos dan. Aquí, por ejemplo, hay una palabrita que ustedes dirán, bueno, pero está ahí escrita. No, vean cuando yo escribo el problema, dice, parten simultáneamente del origen. Esa palabrita simultáneamente es muy importante, porque si yo digo parten del origen, pero no digo simultáneamente, ¿qué quiere decir? Que uno podía haber partido, ¿verdad?, a las 10 de la mañana y el otro podía haber partido 8 horas después. Entonces, aquí como parten simultáneamente, quiere decir que cuando yo escribo aquí tiempo, este tiempo que estoy escribiendo aquí es el mismo tiempo que estoy escribiendo acá, ¿de acuerdo? ¿Ok? Es decir, yo puse el 0 del reloj igual para ambos. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, porque después vamos a ver problemas en que los móviles no salen al mismo tiempo. Entonces yo no puedo escribir las ecuaciones, llamarlo tiempo para ambos y después igualarlo. En este caso sí, porque me dicen que parten simultáneamente. Entonces, bueno, ahora ya. ¿Cuál es la distancia que los separa cuando sus velocidades son iguales? Entonces, la distancia que los separa siempre es ¿cuál es la distancia que separa dos objetos? La diferencia entre sus posiciones, ¿verdad? Entonces, la distancia que los separa varía con el tiempo, ¿verdad? Y será, voy a poner x2 esta es la distancia que los separa a un tiempo t, ¿verdad? Y le voy a quitar el vector porque estamos toda una dimensión. Entonces me dice, la distancia que los separa, ¿pero a qué tiempo? Al tiempo en que sus velocidades son iguales. Entonces, yo quiero saber cuál es la distancia para un tiempo t asterisco. Es decir, quiero saber cuánto vale la diferencia. Pero ese tiempo es tal que las velocidades son iguales. Tal que B1 de t asterisco es igual a B2 de t asterisco. Entonces, ¿a qué tiempo ocurre esto? Bueno, ¿a qué tiempo las velocidades son iguales? Simplemente igualo las dos ecuaciones, ¿verdad? Igualo esta con esta. Entonces digo, bueno, B1 de t asterisco, ¿cuánto vale? Menos 3t cuadrado más 4t. Este es B2, B1 de t asterisco es igual a B2 de t asterisco, pero B2 de t asterisco siempre es menos 4, ¿no? ¿Sí? El segundo objeto siempre tiene velocidad constante. Tengo que resolver esta ecuación, ¿de acuerdo? Para hallar a qué tiempo ambos tienen la misma velocidad, ¿está claro? Entonces, bueno, vamos a ver esta ecuación. Esta ecuación la puedo escribir como una ecuación cuadrática y me queda, la puedo escribir de esta manera, t asterisco al cuadrado menos 4 tercios de t asterisco menos 4 tercios. ¿Está bien? Ok, bueno, vamos a resolver esa ecuación cuadrática. ¿Qué quiere decir que la ecuación es cuadrática? Que en principio hay dos tiempos en los cuales eso puede ocurrir. ¿Ok?
que tienen la misma velocidad en dos tiempos distintos. Ok, bueno, vamos a hacerlo pues. Vamos a resolver esta ecuación. La ecuación cuadrática, se recuerdan la solución, ¿no? T asterisco es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c entre 2a, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, eso me da 4/6 raíz cuadrada de 1 más menos raíz de 2. Ahora, fíjense que el menos no tiene significado físico, porque yo no puedo tener un número negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Perdón? Aquí sale un 4/3 factor común, ¿no? Saco el 4/3 afuera, me queda 4/6, que es 1/3. 1 más raíz de 2, ¿está bien? Ah, perdón, el último es, vamos a ver un momentico. Es menos b, está bien, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y efectivamente esto es un 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver un momentico. Esto sería igual a 4/3 más menos 4/3, pero aquí en la raíz cuadrada efectivamente me quedaría 1 más 3, ¿no? Que es 4, entre 2. O sea que eso sería 4/3, sería 2/3. ¿Ahora está bien? ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, no es igual que el numerito que yo tengo por algún motivo, pero creo que está bien, ¿no? Por favor, revisemos el álgebra. Saco 16/9 factor común. Esto multiplica más 1 más 1/3. No está mal, ¿verdad? Esto está dividido. ¿Sí? El asterisco simplemente es, yo estoy diciendo que para todo t se cumple esto. Ahora yo digo, para un tiempo particular, que no sé cuánto vale, mi variable ahora la estoy llamando t asterisco. Es al tiempo para el cual las dos velocidades son iguales. Ese tiempo lo llamo t asterisco, ¿no? B1 de t asterisco es B2 de t asterisco, aquí está definido. Y esto, sigo siendo, vean que yo soy mala para cuentas. Esto sería 1 más 3. O sea que estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, si está bien, la solución con sentido físico, ¿verdad? Es la que tiene el más. El menos no tiene sentido físico porque no tengo los tiempos negativos. Entonces, t asterisco es igual a 2/3 más 3 es 2. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el tiempo al que tienen la misma velocidad.
El signo menos aquí no tiene significado físico, ¿ok? Por favor, un detallito. En este problema el menos no tiene significado físico porque aquí habría dos soluciones matemáticamente hablando, ¿no? Mis dos soluciones de esto serían T asterisco, uno de ellos sería 2 segundos y el otro T asterisco usando el signo menos sería menos 2/3. ¿Ok? Estas son las dos soluciones matemáticas de esta ecuación, usando el más y usando el menos. El problema es que usando el menos esto no tiene significado físico porque no tengo tiempos negativos. Ahora, eso no quiere decir, hay otros problemas en que sí puede haber dos soluciones y las dos son físicas, ¿verdad? Yo puedo tener objetos que se encuentran a distintos tiempos, ¿ok? Aquí simplemente me dio que una era negativa, pero no vayan a pensar, de que yo siempre tomo solamente la positiva, entonces me olvido del más menos. No, puede haber dos soluciones o puede haber más. Entonces, ¿a qué tiempo tienen la misma velocidad? Los 2 segundos. Entonces, ¿qué distancia los separa a los 2 segundos? Que era la primera pregunta. Bueno, la distancia que los separa a los primeros 2 segundos sería x2 a t igual 2 a t igual 2 segundos. ¿Cuánto vale x2? Sería menos 8, ¿verdad? Más 4, más 8, 0, ¿no? ¿Cierto? La primera partícula está en 0. ¿Está bien? Y x1 ¿perdón? Perdón, esta es x1. x1 es 0 y x2 es menos 8. Gracias. x1 es 0. x2 a t igual 2 es menos 8 segundos. Menos 8 metros. Entonces la distancia que los separa cuando tienen la misma velocidad es pues para grandes la velocidad siempre es negativa, es decir, que va al revés. Y eso es lo que pasa, la primera partícula empezó en 0, llega ante un valor y se devuelve. ¿Ok? Y vuelve a pasar por 0. Ella pasa 2 veces por 0. Entonces, da la casualidad que cuando vuelve a pasar por 0, es que su velocidad en módulo vale lo mismo que la otra. ¿Ok? Y la segunda pregunta es,
cuando chocan las partículas, si es que chocan, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando yo lo pongo en la ecuación me quedaría x2 que es menos 8 menos 0, ¿verdad? X2 que es menos 8 menos 0. Ah, bueno. Sí, tienes razón. Si yo lo defino así, que este es X2 y esto D, definido así es menos 8. ¿Ok? La distancia que lo separa es 8 metros. Pero si yo lo definí, este menos esto, formalmente D es menos 8. ¿Ok? La distancia que así 8 metros. ¿Ok? La segunda pregunta es, me dice, ¿en qué instante chocan? ¿Cuál es la condición de choque? ¿O en qué instante? La condición de choque, ¿qué quiere decir? Que están en la misma posición al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Dime. Ajá. Muy buena pregunta. Ella me dice, ¿qué pasa si no hubieran salido simultáneamente? ¿Qué pasa si un objeto hubiera salido a un tiempo y el otro hubiera salido 5 segundos después? ¿Qué hubiera tenido yo que haber hecho? Después haremos algunos ejercicios de ese caso, ¿no? ¿Sí? Cuando no hay un cibercentro o infocentro del gobierno, etc. Y cada vez más el problema entonces económico, el problema de la lengua y el problema de la educación, pero vamos a empezar por educar a los educados que puedan entrar en español para que tema cultural, justamente. entonces resulta que esto es difícil porque tú le dices a los estudiantes y no, perdona, ¿tú sabes dónde está el problema cultural? No con los estudiantes, con los profesores. Claro. Tienes que decir que tú no sabes mucho. El segundo objeto tendrá un tiempo T2. Si T2 sale 3 segundos o X segundos después, vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Vamos a hacer un paréntesis del problema que estamos haciendo. Si los objetos no parten simultáneamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el segundo sale delta T después del primero. Imagínense que yo le hubiera puesto este mismo problema, pero en vez de decir que parten simultáneamente, digo, el primer objeto sale y el otro sale delta T después, 5 segundos, etc. Ustedes me podrían haber hecho exactamente lo mismo, pero me hubieran hecho las ecuaciones y a un tiempo lo hubieran llamado T1 y al otro tiempo lo hubieran llamado T2, ¿cierto? ¿Cuáles serían la relación? Bueno, si el primer tiempo es T1, T2 sería T1 menos delta T. ¿Ok? Se ve claro por qué, ¿verdad? Fíjense que hay que tener un poquito de cuidado porque alguien me puede decir, bueno, pero si un objeto partió a las 8 de la mañana y el otro partió a las 8:05, pareciera que yo le tengo que sumar, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí esto no es tiempo de reloj, este es el tiempo que el objeto está en movimiento. ¿Ok? Cuando yo digo que velocidad es la integral de t, es el tiempo que está en movimiento. Entonces, claro, este objeto lleva un tiempo de movimiento t1. Yo puse mi reloj en el momento que el primero se empezó a mover. El segundo siempre lleva en movimiento delta t menos que el primero, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que sería, si hubiera salido después,
el primero hubiera escrito mis ecuaciones con T y el segundo hubiera escrito T menos delta T. ¿Ok? Después vamos a hacer un ejercicio. Ahora, la otra era, decía, condición de choque. ¿En qué tiempo chocan? Entonces yo digo, van a chocar a un tiempo. Si el tiempo que tenían la velocidad lo llamé T asterisco, el tiempo de choque lo van a llamar T doble asterisco. Es como un tiempo particular, ¿de acuerdo? Entonces la condición de choque, por un lado implica que los dos estén en el mismo sitio, ¿verdad? Que los dos estén en el mismo sitio y al mismo tiempo. Porque si uno está aquí a las 10 de la mañana y el otro está aquí a las 12 de la mañana, están en el mismo sitio pero no están al mismo tiempo, no chocan, ¿no? Entonces la condición de choque es que estén al mismo tiempo y en el mismo sitio. O tengan la misma posición entonces. X1 es menos T cubo y es T cubo más 2T cuadrado. ¿Verdad? Simplemente, insisto, el T2 asterisco es mi variable, es el tiempo al cual se encuentran. Tiene que ser igual a la primera, tienen que estar los dos en el mismo sitio, menos 4T. ¿Sí? Sí. Pero es lo mismo que decir que su posición es la misma. ¿Ok? Porque ¿cómo definí distancia? Esta menos esta. ¿Ok? Entonces es equivalente. Ok, fíjense, ustedes me van a decir, ay, profesora, ahora sí, ahora tenemos una ecuación cúbica. Yo digo, cuidado, pero hay una solución aquí que es T asterisco asterisco igual 0. Esa es solución, ¿cierto? Esta es solución de esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes esperarían que me saliera esa solución? Sí, porque fíjense, el problema me lo pide todo. Ellos me dicen, yo lo que le estoy escribiendo con esta ecuación, ¿en qué momento están ambos en la misma posición? Bueno, cuando T igual a 0 estaban ambos en la misma posición, ¿cierto? Entonces, claro, el problema me da este resultado. Ahora, no es el único, ¿ok? Entonces, si yo saco la solución T igual a 0, la ecuación me queda algo así como menos T doble asterisco al cuadrado, divido o multiplico por T en ambos lados, simplifico, más 2 vamos a ponerlo así. ¿Ok? Sacando la solución T asterisco igual 0, T doble asterisco, me queda de nuevo una ecuación cuadrática. La solución de la ecuación cuadrática es T doble asterisco igual a menos B, 2 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado de 4 menos 4AC más 16 sobre 2. ¿Ok? Sería menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4C. Creo que está bien, ¿no? Entonces sería 2 más menos raíz de 20
20 es 2 raíz de 5. De nuevo, esto tiene dos soluciones que serían 1 más raíz de 5. Esta solución no es física y esta solución sí es física. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento tienen la misma posición al mismo tiempo? A t igual 1 más raíz de 5 segundos. Una pregunta, que choquen, realmente esto no es la condición de choque formalmente. Y ustedes me dijeron, ¿cuál es la condición para que dos objetos choquen? Bueno, que estén al mismo tiempo, en el mismo lugar. Pero a veces es uno un poquito más sutil. Eso se llama una condición de encuentro. La condición de choque, uno podría ser más formal y decir que cuando chocan los objetos, se encuentran al mismo tiempo, en el mismo sitio, ¿y con qué? Con velocidades opuestas. Eso sería formalmente la condición de choque, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamarlo mejor condición de encuentro, cuando se encuentran. ¿Ok? Se encuentran, hay dos soluciones físicas. Una es A0, es la solución trivial. Obviamente A0 se encuentra porque es el A0, estaban las dos en el mismo sitio. Pero también se vuelven a encontrar, vamos a decirlo así, a 1 más raíz de 5 segundos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacer. Bueno, para ver realmente, formalmente, si chocan o no, yo tendría, vamos a verlo si quieren, para ver formalmente si chocan, tendría que escribir las velocidades, lo cual me da mucha flojera. Háganlo como tarea. ¿Ok? Es decir, metan el número en la velocidad y vean si las velocidades tienen signos opuestos. Si ellos realmente están en el mismo sitio con la misma velocidad, es un encuentro. Un choque formalmente es cuando van con velocidades opuestas, ¿ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, que es un ejemplo bastante conocido para todos ustedes. Pero es un ejemplo nada más. Que es el movimiento bajo la aceleración de la gravedad terrestre.
Este es el famoso que ustedes conocen como movimiento de proyectiles o a veces lo llaman movimiento parabólico. No es más que un ejemplo, ¿verdad? Es un caso particular de movimiento con aceleración constante. Esto se llama a veces movimiento de proyectiles. O movimiento parabólico. Entonces, fíjense, este es un caso particular en que tenemos que hacer algunas aproximaciones. Tenemos que hacer algunas aproximaciones para poder hacer ¿ok? Porque este movimiento, ¿cuál es? En este movimiento yo lo que voy a decir es, tenemos una fuerza, una aceleración, constante, dirigida verticalmente perpendicular a la superficie. Y yo digo, miren, si esta es la superficie terrestre, yo lo que voy a decir es que tengo mis objetos que se mueven sobre esta superficie, están sometidos a una aceleración constante dirigida hacia abajo y el eje perpendicular a la superficie terrestre lo llamo eje Y. O sea, yo digo, es como si tuviera dos ejes, X e Y, y la aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a estudiar es el movimiento de objetos sometidos a ese tipo de aceleración. Pero aquí hay muchas aproximaciones. ¿Por qué? Hay muchas aproximaciones. ¿Cuál es la primera aproximación? La aceleración de la gravedad realmente ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro de la Tierra. Pero yo estoy aquí diciendo que la Tierra es plana. Estoy diciendo que la aceleración es constante y es una horizontal y digo siempre vale lo mismo. Entonces, primera aproximación, la Tierra no es plana. Yo creo que ya, ¿verdad? A estas alturas estamos más o menos convencidos que la Tierra no es plana. ¿Ok? La aceleración de la gravedad apunta aproximadamente hacia el centro de la Tierra. O sea que si esta es la Tierra, la aceleración de la gravedad, si yo tengo un objeto que está aquí, la aceleración de la gravedad apunta en esta dirección. Si está aquí, apunta en esta. Si está aquí, apunta en esta. Si está aquí, apunta en esta. Entonces, para empezar, G realmente no es constante. ¿De acuerdo? Porque es un vector y cambia la dirección, ¿cierto? ¿Por qué yo digo aproximadamente? No, lo que pasa es que la Tierra no es tampoco una esfera perfecta, ¿verdad?
Si fuera una esfera perfecta y con masa uniformemente distribuida, es verdad que apuntaría exactamente hacia el centro. Pero ustedes saben que la Tierra no es perfecta, no es una esfera perfecta y no tiene densidad uniforme. Realmente es más bien achatada, etcétera. Por eso es que es aproximadamente. Ahora, entonces G no es constante porque varía la dirección. Y el otro caso es que G también varía en módulo. ¿Por qué? Bueno, G varía en módulo porque ¿de dónde viene la aceleración de gravedad? En una de las primeras clases yo le escribí la famosa fuerza de gravedad de Newton, ¿verdad? Yo dije, la fuerza entre dos masas, fuerza de gravedad, es de la forma la constante de gravedad universal por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado entre las masas, ¿cierto? Ese es el modo de la fuerza, esa es la verdadera fuerza de gravedad. Entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo un objeto, entonces si M es la Tierra, la masa de la Tierra, entonces yo tengo un objeto acá, a medida que él va cayendo, ¿qué pasa con la distancia? Se hace más pequeña. Entonces la fuerza de gravedad, ¿qué pasa? Va aumentando, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? La fuerza de gravedad entre dos objetos es inversamente proporcional a la distancia. A medida que los objetos se acercan, ¿qué le pasa a la distancia? Se hace cada vez más pequeña. ¿Qué pasa con la fuerza? Aumenta. ¿De acuerdo? O sea que a medida que el objeto cae, la fuerza que siente, el módulo de la fuerza es más grande porque está más cerca. R es distancia entre los objetos. Y por supuesto, esta relación realmente es válida para masas puntuales. La Tierra no es una masa puntual, entonces hay una aproximación. Entonces ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces todo lo que yo aprendí de movimiento parabólico está todo malo, porque ni la aceleración de la gravedad es constante, ni nada. Digo, efectivamente, la aceleración de gravedad no es constante. Cambia porque cambia en dirección y sentido y cambia en módulo. Lo que pasa es que bajo ciertas condiciones yo puedo usar una aproximación que es muy buena. Yo puedo bajo ciertas condiciones aproximarla por una constante. Imagínense que yo tiro esta tiza, ¿de acuerdo? Voy a tirar esta tiza. Si la aceleración de la gravedad fue constante, ustedes me dirán, no, profesora, ya sabemos que no, porque como la Tierra es redonda, el vector en este punto es distinto que el vector ahí. Yo digo, sí, pero ¿cuál es el radio terrestre? Son varios miles de kilómetros, ¿verdad? En ese pequeño movimiento que hizo, ¿en cuánto varió la distancia primero? ¿En cuánto varió el ángulo? Poquísimo, ¿verdad? Imagínense la Tierra y que ustedes están aquí. Esta es la Tierra y aquí estoy yo tirando mi tiza, ¿cierto? ¿Qué tan lejos estoy dentro del radio de la Tierra? Prácticamente nada, ¿verdad? Para ese pequeño efecto yo puedo considerar que la Tierra es plana dentro del alcance de mi proyectil, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, realmente para lo que uno ve, la Tierra es plana dentro del lapso de uno. Es una aproximación, pero digo, bueno, realmente yo puedo aproximar en el rango estudiado, rango de alcance estudiado, ¿ok? Insisto, por favor, no estoy volviendo a la Edad Media, ¿verdad?
Espero que nadie me mande a quemar en la hoguera porque estoy diciendo que la Tierra es plana. Lo que estoy diciendo es que dentro de la aproximación, es decir, ustedes no ven que la Tierra sea redonda, ¿cierto? Eso se ve desde que uno está fuera del espacio cuando uno navega. Entonces yo digo, miren, dentro del rango de mi alcance de proyectiles que yo voy a estudiar, prácticamente las desviaciones de la parte curva son tan bajas que yo puedo ahí aproximar G como una cantidad vertical perpendicular a la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a aproximar, voy a decir que G tiene dirección constante perpendicular ¿ok? Evidentemente, esto que vamos a estudiar es válido para lo que se llama movimiento de proyectiles, pero cerca de la Tierra. O sea, si yo voy a estudiar, por ejemplo, el movimiento de voy a lanzar un satélite, voy a lanzar un cohete, no voy a aplicar ninguna de estas ecuaciones, ¿cierto? Porque el satélite y el cohete se van a mover lo suficientemente lejos tal que ellos sí van a sentir, ¿verdad?, la diferencia. La Luna, por ejemplo, que es un satélite de la Tierra, siente. Es más, ¿por qué la Luna va alrededor de la Tierra? Por la fuerza de gravedad. Y aproximadísimamente la Luna que describe alrededor del Sol, de la Tierra. Una especie de circunferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una fuerza centrípeta que es la gravedad terrestre que siempre va variando. Pero estamos hablando, estas son las aproximaciones que vamos a hacer. Entonces, la primera aproximación que vamos a asumir que G es un vector que siempre es perpendicular, ¿ok? La otra aproximación que hemos dicho es que G, voy a decir que el módulo es constante. Y alguien me va a decir, bueno, pero eso no es cierto porque cuando usted tira esta tiza, ¿verdad?, la aceleración de la gravedad aquí entre esto y esto, ¿cuánto vale? Vale G aproximadamente la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, por la masa de la tiza, por la distancia entre el centro de la Tierra y la tiza, ¿cierto? La distancia entre el centro de la Tierra y la tiza, ¿cuánto es? Bueno, los miles de kilómetros del radio terrestre más los 2 metros estos, ¿cierto? Cuando ella baja, ustedes me dicen, la aceleración de la gravedad aumenta. ¿Por qué? Porque cada vez está más cerca la Tierra. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Será, cuando está aquí arriba, será 1 entre el radio terrestre, varios miles de kilómetros, más 2 metros al cuadrado. Y cuando llega abajo será R de varios miles de kilómetros más 1 al cuadrado. La diferencia de eso, ¿cómo es? Prácticamente imperceptible, ¿verdad? Si ustedes son un jugador de fútbol que le están dando la pelota o están jugando a la pelota, realmente esa diferencia es absolutamente ridícula. Distinto es, ¿verdad?, que ustedes están en la NASA y van a lanzar un cohete fuera de la superficie terrestre. Ahí sí tienen que tomar en cuenta las distancias. Pero si ustedes están en la atmósfera trabajando, lanzando objetos con una altura de unos pocos metros frente a la distancia, el radio terrestre, esto simplemente es nada, ¿verdad? Entonces la otra aproximación es que estamos cerca de la superficie terrestre. Entonces, cerca de la superficie terrestre puedo asumir que el módulo de G es prácticamente constante.
Entonces, cuando ustedes le dicen el módulo de G, es aproximadamente ese famoso 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde sale? Sale de que yo pongo la fuerza de gravedad es sobre un objeto M debido a la Tierra será, ¿ok? M, esta es la fuerza de gravedad entre la Tierra de masa M Entonces, esto yo lo escribo, la fuerza que siente el objeto lo describo por mg. Digo, el objeto siente una fuerza de módulo mg. ¿Quién es mg? ¿Quién es g? ¿Dónde g? G por m entre r cuadrado. Vamos a ponerlo aproximadamente. De r cuadrado es, o vamos a ponerlo así, r cuadrado lo voy a aproximar por el radio terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, si no es constante, efectivamente, cuando el objeto se está moviendo bajo la acción de la gravedad, esta distancia no es constante, ¿cierto? Porque yo tiro la tiza y la distancia al centro de la Tierra cada vez más pequeña. Pero resulta que si yo voy a comparar es el radio terrestre, que es miles de kilómetros, con unos pocos metros que está bajando el objeto. Realmente la diferencia numérica es prácticamente imperceptible, ¿ok? Si yo pongo aquí, en vez de uno, yo quiero ser muy exacta, y en vez de poner R, el radio terrestre, pongo el radio terrestre más los 2 metros que tengo, estoy tirando este objeto, en vez de 9.8, me va a dar 9.800000001. ¿Ok? Y yo decir, bueno, voy a trabajar con una precisión tal que realmente es imperceptible. Cuando hago medidas ni siquiera la voy a ver. Por eso es que es una aproximación. ¿Ok? Y es una aproximación también porque la Tierra no es una masa puntual, etc. Pero entonces, bueno, quiero que vean, porque a veces eso que uno acepta como la Biblia, ¿no? Ah, el momento parabólico, la gravedad vale 9.8. No, eso es en una aproximación cerca de la gravedad terrestre. O sea, si yo estoy cerca de la superficie terrestre, yo no voy a patear un balón, ¿verdad?, de forma de que le dé la vuelta a la superficie terrestre. Solo se ven las comiquitas, ¿no? Que uno dice, bueno, pero es que el futbolista patea aquí una pelota y la pelota la encuentran aquí. Entonces ahí dice, ahí sí, la gravedad no fue constante. No puedo decir, ¿verdad?, que tiene siempre la misma dirección, porque la gravedad como vector va cambiando, pero realmente para las aplicaciones que nosotros vamos a ver, estoy cerca de la superficie terrestre y no estoy muy arriba, tal que puedo considerar eso como una constante. Entonces, una vez que vemos esta aproximación y entendemos que lo que estamos haciendo es una aproximación, vamos a estudiar ese movimiento. No lo voy a estudiar, es un ejemplo realmente, ¿verdad? Porque es un ejemplo de un movimiento con aceleración constante. Lo que pasa es que es un ejemplo que se ve mucho, ¿verdad?, cuando yo tiro un objeto o algo, pero no es más que un ejemplo. Entonces digo, bueno, la aceleración entonces del objeto, entendiendo las aproximaciones que estamos haciendo, la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, sí, es lo que tengo es un movimiento con una aceleración de esta forma y es constante. O sea que si yo tengo, esta es mi vertical, el eje Y es este, lo que me está diciendo es que este objeto siempre está sometido a una aceleración que es vertical. Bueno, la velocidad, ¿verdad?,
ya sé hacer, integro y me da que es menos 1/2 de gt cuadrado j más una velocidad inicial a un cierto tiempo t igual a 0, por ejemplo, y la posición del objeto para todo tiempo es, perdón, es que integré ya de una vez, perdón, integro una vez, me queda menos g por t j más b sub 0. Vuelvo a integrar para hallar la posición y digo que es menos 1/2 de gt cuadrado j más b sub 0 vector por t más una posición inicial. No hay nada nuevo, es lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Tengo la relación constante y me da eso. Ahora, como yo ya sé que todo movimiento con aceleración constante se lleva a cabo en un plano, ¿cierto? ¿De acuerdo? Todo movimiento con aceleración constante se lleva a cabo en un plano. ¿En el plano definido por quién? Por la aceleración inicial y la velocidad inicial. Lo demostré hace un rato, completamente general, ¿verdad? Entonces aquí simplemente yo voy a decir que el movimiento se lleva a cabo en el plano XY. ¿De acuerdo? Sin perder generalidad. Diremos que el movimiento se realiza en el plano se realiza en un plano, porque ya dijimos, todo movimiento con aceleración constante se realiza en un plano. Ese plano viene dado ¿por qué? Por el vector aceleración inicial y el vector velocidad. Entonces yo voy a decir, bueno, como el vector aceleración lo voy a llamar en el eje J, el eje Y, bueno, el otro vector, el otro componente voy a decir que es X, simplemente, ¿verdad? No voy a decir que el movimiento se realiza en este plano. Entonces de aquí vienen las famosas ecuaciones que a veces ustedes se las aprenden de memoria, lo cual es un grave error en mi opinión. Fíjense, con esto ya está todo del movimiento parabólico, ya está todo dado. Ahora simplemente vamos a verlo en los ejes X e Y. Ustedes están un poco acostumbrados a verlo así. Yo digo, bueno, la velocidad tendrá una componente en X y una componente en Y. Igual que la posición tendrá una componente en X y una componente en Y, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo que el movimiento está en 2 dimensiones. La forma más general de la posición es X más Y, J, donde cada una depende del tiempo. Bueno, entonces de B, fíjense que ahora yo voy a decir, bueno, ¿quién es B sub X? La componente de la velocidad en el eje X. Vean esta relación, por favor. Bueno, B sub 0, la velocidad inicial, es un vector, ¿verdad? Que en general, pues tendrá 2 componentes. Y la posición inicial, en general, también será un vector que estará en algún punto del plano. ¿Cierto? Estoy escribiendo la forma más general de un vector en 2 dimensiones. De esta relación, vean por favor, B sub X a quién será igual. Esta componente no tiene componente en X, me quedará B sub X es igual a B sub 0 X y B sub Y será B sub 0 Y ¿cierto? ¿Qué era lo que ustedes conocen? Y eso lo estamos viendo. La
En el movimiento, los tres ejes se mueven independientemente. En el eje X, ¿qué aceleración hay? ¿Cuánto vale A sub X? ¿Cuál es la aceleración horizontal? En el movimiento este en particular es 0, ¿verdad? No hay ninguna aceleración. Simplemente hay una aceleración vertical que vale menos G. Entonces, la velocidad en el eje X, ¿cómo es? Siempre constante. En el eje X, ¿verdad? El objeto tiene una velocidad inicial, no hay ninguna aceleración en esa dirección, la velocidad es constante. En el eje Y hay una velocidad inicial, pero hay una aceleración hacia abajo, bueno, característica del movimiento hacia el uniforme. Y la componente en X, X de T, igualito, ¿verdad? Voy aquí y esa vale ¿cuánto? La componente X vale la componente X de aquí, será B sub 0X por T, más la componente X del X sub 0 más X sub 0, y Y de T vale menos 1/2 más B sub 0I por T ¿cierto? Que es el famoso caso que sabemos, ¿no? Cada eje se mueve independientemente. En el eje X es un movimiento con velocidad constante. En el eje Y es un movimiento con aceleración variable. Entonces, en el eje X me dan las ecuaciones de un movimiento con aceleración constante y en el eje Y, perdón, con velocidad constante, en el eje Y me dan las ecuaciones de un movimiento con velocidad constante, con aceleración constante. Por favor, no tienen que aprenderse nada de esto de memoria. Simplemente lo que tienen que hacer es que yo sé que la aceleración es esto, derivo y me da todo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, fíjense, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de esto, pero por favor no tomen como que, ahora sí estoy en lo que yo me sé. Velocidad igual, velocidad, aceleración por tiempo. Este es un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de movimiento con aceleración constante. La mayoría de movimientos en la naturaleza no son movimientos con aceleración constante. Entonces, la próxima clase haremos ejemplos variados de movimiento.